Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Vamos a hacer otro video que estimo no durará más allá de 15 minutos sobre cómo definimos la acción del viento sobre las estructuras de nuestros edificios de hormigón armado, hoy en día de departamentos u oficinas. Cuando en la etapa de proyecto debemos definir la acción del viento sobre la estructura de nuestro edificio, tenemos que buscar el reglamento de diseño de aplicación en el medio que nos encontremos, sea el país que sea. En nuestro medio, Argentina, al día de hoy, es el CIRSOC 102-2005. Próximamente lo suplirá el CIRSOC 102-2024, pero por ahora no está en vigencia. Entonces, para edificios de altura media, que habitualmente son los que tratamos, no estamos hablando en general de torres de 40 pisos o más, es adecuado en general la aplicación del método simplificado, del método analítico, que asume a la acción del viento como cargas estáticas equivalentes que se aplican en ambas direcciones principales y luego hay que evaluar, según la tabla que veremos, adicionalmente las combinaciones de vientos que generan torsión sobre la estructura. Con lo cual, tenemos no solamente omega 1 y omega 2 si fuera simétrico, según ambas direcciones principales, sino luego omega 3, 4, 5, 6, 8 o 10 más. ¿Sí? Cada una de esas omega i tiene que ser incorporada en las ecuaciones de mayoración de cargas de diseño donde interviene omega. Entonces, repasando rapidísimamente, hay muchos videos sobre este tema ya incorporados al canal. Uno de ellos es la clase conceptual y de aplicación de viento en la cátedra de estructuras metálicas, otro es en hormigón 2. Entonces el método 2 o procedimiento analítico, capítulo 5, se basa en los siguientes supuestos. Se determina la velocidad básica de viento según un mapa o una tabla. Se determina el factor de direccionalidad K sub D. Se determina el factor de importancia. Para edificios de departamentos, esto cobre el valor de la unidad. Se determina para cada dirección del viento una categoría o categorías de exposición, que pueden ser diferentes en las dos direcciones principales, y los coeficientes de exposición para presión dinámica QZ o QH según corresponda de la tabla 5. Si estuviera en una zona con topografía no llana, tendríamos que determinar el factor topográfico KZT. En el ejemplo que vamos a desarrollar vale 1, zona llana. Se determina luego un factor de efecto de ráfaga, G o GF, según corresponda. En nuestro caso vamos a aplicar el factor G. Se determina una clasificación de cerramiento, ¿sí? Cerrado, abierto. Se determina el coeficiente de presión interna G por CPI. Se determinan los coeficientes de presión externa C sub P o G por C sub PF, según correspondan. Y finalmente se determina la presión dinámica QZ o QH, según corresponda. Nosotros sabemos, de lo que ya hemos tomado conocimiento de la acción del viento sobre una estructura, es que sobre la cara expuesta al viento, llamada barlovento, se generan presiones. En la cara opuesta, al donde el viento golpea, sotavento, se generan succiones. Y sobre ambas caras laterales al flujo del viento se generan succiones. ¿Sí? Eso lo tenemos por conocer. Gráficamente lo veríamos acá. En ciertos casos hay que analizar si esas oscilaciones transversales, succiones laterales, pueden generar efectos que hay que controlar en el edificio porque se generan oscilaciones normales a la dirección principal o a la dirección del viento. Entonces, esto es la situación más habitual, más común. Hay que controlar los desplazamientos bajo nivel de cargas no mayoradas, las aceleraciones y la velocidad torsional. Cuando uno observa la deformada de la estructura, ya lo he dicho en otros videos, si el primer modo de vibrar es torsional, nos está indicando que está inadecuadamente configurada. Hay que cambiar la configuración estructural.
por el tema del confort, ¿sí? Entonces, el modo torsional no puede ser el primer modo de vibrar. Acá observamos la componente sobre barlovento, sobre sotavento y sobre las caras laterales de los valores C sub P. Y como vemos, sobre la cara barlovento y paredes laterales no cambia, pero en función de la relación ancho y longitud, sobre la cara sotavento puede oscilar entre menos 0,5 y menos 0,2. Adicionalmente, el CIRSOC 102-2005 nos indica que aparte de analizar las direcciones principales como el caso 1, según X y según Y si fuera simétrico, si no fuera simétrico, el caso 1 no serían 2, sino serían 4 combinaciones de situaciones de carga, ¿no? Omega I. Tenemos el caso 2, que generaría torsión, son 2 casos más, si fuera simétrico, sino 4, el caso 3 y el caso 4. Entonces, son una interesante cantidad de omega I a incorporar en las ecuaciones para determinar la acción del viento sumada al peso propio, sobrecargas, etc. Repasando entonces los casos 2, 3 y 4 implican que se genera torsión sobre la estructura, representarían una situación de que el viento no es simétrico sobre el frente que ataca y que puede actuar en forma oblicua naturalmente. Tratarían de cubrir todas esas situaciones. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo determinando una situación como el caso 1, ¿sí? El caso 1 en la dirección X, ¿sí? Suponiendo que el edificio es simétrico a su vez, si no el caso 1 serían dos situaciones. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo determinando una de las acciones del viento sobre el edificio en estudio para una estructura real. Habría que determinar la totalidad de las acciones que hemos determinado, que hemos observado en el gráfico, que requiere el reglamento. Y luego incorporarlas en las combinaciones de carga para evaluar las solicitaciones de servicio, para ver condiciones de servicio y mayoradas para ver la resistencia última. Entonces comenzamos con el ejemplo. Tenemos un edificio que tiene planta baja y 6 pisos, ¿sí? 21,50 metros de altura, fachada principal y fachada lateral, L es 10 metros, B es 15 metros. Está ubicado en la Patagonia, Argentina, ciudad de Trelew, destinado a oficinas. La planta baja tiene 3,50 metros y las demás plantas 3 metros. El ejemplo lo tomé del libro que hemos desarrollado con el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural, cuarta edición. En realidad está sintetizado. El ejemplo está más desarrollado, es más extenso. A los fines del video he tratado de tomar los aspectos más relevantes. Tenemos el esquema entonces, ¿sí? Para definir qué condición, si es cerrado o no es cerrado la estructura, tenemos que evaluar la cantidad de aberturas potenciales que tiene a través de la carpintería. Y vamos a aplicar luego el método 2, procedimiento analítico. Entonces, vamos para determinar la velocidad básica del viento y el factor de direccionalidad K sub D, para la velocidad básica del viento utilizamos o la tabla o esta tabla adicional que muestra para algunas ciudades valores de referencia, ¿sí? En nuestro caso tenemos lo más cercano a Trelew es Rawson, que son 60 metros por segundo. El tipo de estructura para edificios, sistemas principales resistentes a la fuerza de viento, K sub D se adopta 0,85, ¿sí? Y se adopta dicho valor para el análisis. Según la categoría para el edificio y determinación del factor de importancia, se considera categoría 2 al mismo, y para un edificio categoría 2 de oficinas o departamentos, el factor de importancia es 1. ¿Sí? Entonces luego veremos el tipo de exposición. El tipo de exposición ya dijimos que en una dirección X y en la dirección Y pueden no ser las mismas.
En este caso se supone que está en zona urbana, adoptamos exposición clase B. Entonces luego, a partir de eso, determinamos el coeficiente KZ de aplicación. En este caso hay una tabla que nos permite determinar el valor de KZ para alturas menores a 5 metros y para alturas superiores a 5 metros hasta un máximo de 457 metros. Las constantes incorporadas en la tabla son las que surgen de la tabla 157. En nuestro ejemplo, por una exposición clase B, los valores resultan alfa 7 y ZG 366 metros. Determinamos el efecto de ráfaga. El efecto de ráfaga, si el edificio es rígido, se puede considerar 0,85, así lo evaluamos. Las fórmulas para determinar el periodo fundamental de la estructura, las fórmulas simplificadas que nos ofrece en un anexo el reglamento son la A, B, C o D según el tipo de estructura, ¿sí? Entonces, para esta estructura en donde tenemos una estructura aporticada, consideramos la expresión B. Un edificio será rígido cuando la frecuencia de oscilación sea mayor a 1 Hz. Se puede suponer razonablemente que la frecuencia natural de la estructura es mayor a 1 Hz cuando se cumple que la relación entre la altura del edificio y la menor dimensión horizontal es menor o igual a 4. T es el período, H es la altura del edificio y L es la longitud en planta en el sentido de la acción del viento considerado para incorporar a la tabla 3. Aplicando la tabla 3, determinamos el período, 0,45 segundos, la frecuencia es 2,22, verifica. Es lógico, por la relación de dimensiones y altura, debería dar esto. O sea, en este sentido el edificio se comporta en forma rígida y el factor de ráfaga se puede adoptar igual a 0,85. El coeficiente de presión interna, dado que es un edificio cerrado, es más menos 0,18. ¿Sí? Puede ser abierto, parcialmente cerrado o cerrado. Con respecto al coeficiente de presión externa C sub P, se obtiene de la figura 844. Para las paredes a barlovento, donde el viento cobra el valor de CP más 0,8, y para las paredes a sotavento hay que ingresar para determinarlo con la relación L sobre B, donde L es la dimensión de la planta en la dirección paralela al viento y B sería la dimensión de la planta normal al viento. En la dirección que lo estamos analizando, L es 10 metros, B es 15 metros, la relación L sobre B es 0,66 y al sotavento le corresponde el valor de C sub P menos 0,5. Esta es la tabla que estamos mencionando. ¿Sí? Fíjense que es paredes y cubiertas, coeficientes de presión externa C sub P para edificios cerrados total o parcialmente, para todo H. Sobre paredes y sobre cubiertas. Con la simbología que acabamos de mencionar. Entonces ya podemos calcular la presión dinámica QZ. Habrá para cada altura una presión dinámica QZ definida por la ecuación que vemos. QZ es una constante que tiene que ver con la densidad del aire, 0,613 por Q sub Z, por QZT, por Q sub D, por la velocidad al cuadrado, por el factor de importancia. ¿Sí? K sub D es el factor de direccionalidad del viento, KZ es un coeficiente de exposición para la presión dinámica que acabamos de ver, KZT es el factor topográfico que lo consideramos 1, B es la velocidad básica del viento que ya determinamos, e I es el factor de importancia que para este tipo de estructuras vale 1. Con estos valores podemos evaluar el valor de KZ para los diferentes niveles a evaluar, planta baja, primer piso, segundo, hasta el sexto piso, volcados en la tabla. ¿Sí? Ahora sí podemos determinar la carga de diseño P, ¿sí? Para cada nivel, según la expresión que vemos, donde Q son los factores QZ hallados en la tabla 160, G es el factor de ráfaga igual a 0,85, CP es el coeficiente de presión externa con un valor de más 0,8 a barlovento y menos 0,5 a sotavento, QI es, por tratarse de un edificio cerrado, igual a QH, y GCPI es
dado que el edificio es cerrado, más menos 0,18. Entonces, reemplazando en la tabla para los diferentes niveles, tenemos la carga a barlovento y la carga a sotavento, lo cual, aplicado esas presiones sobre la cara de barlovento por la superficie de la cara más la de sotavento, la presión de sotavento por la superficie de la cara, termina dando una presión conjunta en ambas caras a nivel de cada piso, ¿sí? Que sería una fuerza aplicada mencionada. Luego surgirá la fuerza aplicada, ¿sí? Al final de la tabla. Entonces, el resumen que tenemos es, producto de esa presión conjunta por la superficie de influencia, tenemos la fuerza total por niveles, ¿sí? En newton y en toneladas. Y graficado tenemos el esquema que vemos. Entonces, este sería el esquema de fuerzas a aplicar para analizar una de las direcciones principales. Tenemos que hacer lo mismo para analizar la otra y luego aplicar las situaciones donde la fuerza ya no es uniforme, las distintas situaciones que evalúan situaciones donde aparece la torsión, la estructura tiende a desplazarse y girar. Entonces repasamos lo que obtuvimos en una dirección, serían cuando menos 2 si el edificio es simétrico, si no, esta situación habría que analizarla si no fuera simétrica la estructura en esta dirección, obvio que habría que analizar esta situación, que viene el viento de izquierda a derecha, y la situación cuando el viento viene de derecha a izquierda. Y para cerrar el video tendríamos que hacer una verificación de equilibrio global de la estructura, considerando como un cuerpo rígido el edificio, donde sugerimos que la resultante de viento, ¿sí?, se aplique con una excentricidad EW, que generaría RW por EW el momento volcador, y considerando solo la presencia de los pesos propios, un momento estabilizante, que sería G por E. Entonces, dada la posibilidad de errores en la determinación del punto de aplicación teórica de RW, resultante de la acción del viento, en bibliografía se sugiere incrementar un 5% de la altura del edificio para evaluar esa excentricidad. O sea que E'W sería EW determinada en forma analítica más 0,05 de H. Y luego verificar la condición de 0,9 por mg mayor o igual que 1,5 de mw. ¿Sí? Bueno, acá cerramos la presentación, es la aplicación del método analítico, el capítulo 5, que constituye en general una muy buena aproximación para edificios de alturas bajas y medias. Gracias.